Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 30 de el tiempo ordinario. Este domingo 30 es un domingo especial en que vamos a considerar las misiones. Este día está dedicado a aquellos y aquellas que con su vida consagrada, siguiendo generalmente los pasos evangélicos, consejos evangélicos específicamente, pobreza, castidad y obediencia, y viviendo en una comunidad generalmente, se van a tierras lejanas en donde falta en dar a conocer el mensaje de Cristo, que cuando Él, previamente a la ascensión a la derecha del Padre, nos da la tarea ir a evangelizar a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Tarea, de nuevo, no solamente para los de la vida consagrada, sino para todos los bautizados, ya que las estadísticas nos lo están revelando, tanto a nivel mundial como nacional, la decreción de nuestra fe cristiana y católica. En este 2020, en el censo, se contabilizó que el 87 al 86% del mexicano, o de 10 personas, 7 son a 8 máximo católicas, valga decir, bautizadas. Y está esto viendo Europa y otros países en otra hora bastante católicos, que ahora están a menos de la media en esta fe. Y se cree que en el 2030, a las estadísticas de nuevo del 2020, que llegaremos a un 50%, o de 10, 5 seremos cristianos y católicos. De ahí que en este domingo de las misiones es muy bueno desempolvar varias cartas que se nos dan desde el Concilio Vaticano II, más las subsiguientes, como Evangelii Nunciandi, como en el concilio Ad Gentes, a las gentes, o para las gentes, llevar este mensaje, ya que todo cristiano, cristiana, bautizado, tenemos esta tarea. Y aquí también hay que tener en cuenta que la misión no solamente hay que reducirla a aquellos países donde todavía no se ha profundizado en el mensaje de Jesús.
del Cristo, del Señor, sino también aquellos que no son tan asiduos a nuestra fe cristiana dominicalmente, y también a los que estamos dominicalmente, hacerlos crecer en esta fe. Porque también tenemos sombras como luces en este trabajo misional, que viene siendo las luces, afortunadamente, que varios jóvenes catequistas se han entregado a la evangelización en las áreas pastorales proféticas, que trata de llevar este mensaje más directamente, catequizando, ya sea en la primera comunión eucarística, en la confirmación, en los ministros, en el coro, en los lectores, en los monitores, en los monaguillos, en los grupos de reflexión, grupos de apostolado, grupos de reflexión del Evangelio, grupos precisamente en cofradías, que bajo un carisma, ya sea dominicano, franciscano, puedan a través de ello ahondar de nuevo en el compromiso de los consejos evangélicos, más el carisma o característica de Santo Domingo, de San Francisco o de Pedro Nolasco, como vemos en algunos lugares. Y son bastante buenos, pero también hay que tener en cuenta las sombras que tenemos en nuestro caminar en la expansión de esta palabra, de este proyecto, de este reino, de esta predicación. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo en este domingo 30 un domingo especial dedicado a las misiones. Hemos estado hablando que estas misiones no solamente se deben ver en aquellos lugares en donde no han conocido la profundidad de la fe cristiana, que son desafortunadamente algunos países todavía con grande deficiencia y enemistad hacia el cristianismo. No se niega, por otro lado, que también haya una
también a nivel mundial, una tarea de ir apagando, sino matando esta fe del cristiano, porque precisamente, entre comillas, no ayuda al progreso de los otros. Y a veces estamos viendo actualmente que si no optamos el nivel mundial, somos países retrasados. Por lo pronto, en la legalización del aborto, podríamos decir un poco más. Y esto quiere darnos a entender que precisamente también está la tarea de los que no acuden o están alejados de nuestra fe cristiana y católica. Y debemos de trabajar para mayor maduración de esta fe y ser coherentes en el caminar de la vida con esta fe, para que precisamente los otros que nos vean bautizados tengan un referente de nuestra vida y conducta, que precisamente vida y fe se unen y no se desunen como a veces se quiere dar a entender. Tu fe está en la iglesia, en tu casa, allí. Ya en el trabajo, en el estudio, ya no nada tiene que ver. Y aquí hay que aclarar, pocos lo saben, porque nosotros, los presbíteros, cuando la relación, precisamente en el 1992, de la relación de las iglesias y Estado, iglesias, no solamente nuestra iglesia y Estado, se nos concedió el INE para poder nosotros votar, mas no ser votados. Y también hay que recordar que en 1950 también la mujer entró a ser parte de la elección y ser elegida por la comunidad para un cargo público. Tenemos pues sombras en esto. Otra de las sombras que tenemos es que también no hay mucha aceptación al ayornamiento que se tuvo en el 65 con el Concilio Vaticano II de nuestra fe, actualizarla a los tiempos. La fe, actualizarla a nuestros tiempos. Todavía en muchos de nosotros hay la añoranza del pasado. Y esto, desafortunadamente, es un obstáculo para poder avanzar en la maduración de la fe. Porque también la fe se madura. No nomás es nuestra ciencia o el ir al kinder, primaria, secundaria, etcétera, gradualmente para madurar. También nuestra fe la maduramos. Y afortunadamente dentro de estas luces tenemos con gran orgullo en nuestra diócesis miles de catequistas. Cientos, por otro lado, de diáconos permanentes. Es una de las diócesis
en América Latina, como también sobre todo en nuestro país, que goza y nos orgullece de tener miles de catequistas, pero con grande tristeza en los indígenas y zonas rurales. En la cuestión urbana, poco tenemos. Hay, pero faltan más. A tal grado he comentado en otro momento que desde el 2005 no tenemos sacerdotes de San Cristóbal. ¿Qué es lo que pasa? Sería revisar, porque precisamente la fe vivida familiarmente es bastante tierra abonada para desde allí poder surgir una vida consagrada, ya sea en sentido femenino como masculino, o también, de nuevo, los y las catequistas. Y quisiera terminar con una anécdota allá por los años 95, que llegaba por aquel entonces el señor obispo don Raúl Vera, y en un primer momento se le puso a don Raúl que visitase a todas las parroquias o la diócesis para precisamente conocerla. Y dentro de ello llegó a Trinitaria, y allí, en una cena de los grupos de los representantes y encargados de las capillas, les preguntó: ¿en qué trabajan? Y comenzaron a decir uno tras otro: albañil, fontanero, pintor, maestro, etc. Eran más o menos como unas 20 personas. Y al final hizo una pregunta que les dijo: no, ¿en qué están trabajando para ganar el pan de cada día? Sino más bien en la iglesia. Y es una palabra bastante que tenerla en consideración. ¿En qué trabajamos en la iglesia? Para poder precisamente impulsar estos números que cada vez están decreciendo, y más en Chiapas. Es el estado con mayor protestantismo, diríamos así, o minorías religiosas, y con pocos, en razón del nivel de la nación, el estado con menor cristianos católicos. Y basta leer, baste ver por otro lado y oír las radios en San Cristóbal. Y eso nos da pauta para decir: nos están comiendo o ganando el mandado. Y es bueno que hoy no solamente pidamos por aquellos que trabajan dentro de nuestras parroquias, de nuestra diócesis, sino también aquellos que van a otros países a dar a conocer el mensaje del Señor. Haremos un espacio y regresamos.
Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a entrar en el libro Signos y Símbolos Litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel, de la editorial Paulinas. Estamos viendo los lugares de la iglesia. Hemos comentado en otro momento el lugar del presbiterio, el lugar de la capilla del Santísimo, la capilla de la penitencia, los objetos principales e imágenes que deben de estar en el altar mayor, bastante imprescindibles. Y ahora nos toca ver la sacristía. En tiempos antiguos era frecuente que existiera en las grandes iglesias incluso más de una sacristía. San Paulino de Nola, por ejemplo, al describir la célebre basílica de San Félix, aludía a que en ella había dos sacristías, colocadas ambas junto al ábside de la iglesia, una para la preparación de los ministros y la otra para guardar los libros litúrgicos, especialmente el Evangeliario. Esta última sacristía servía seguramente también para la custodia de otros objetos, especialmente preciosos y venerados. En las basílicas romanas, en contraste, la sacristía estaba colocada no junto al ábside o cerca del presbiterio, sino más bien cerca de un atrio de entrada. Ahí se desprende claramente las descripciones que de la celebración eucarística ofrecen el ordinario romano. El celebrante, con todos sus ministros en procesión, pasaban a través de todo el recinto de la iglesia, cuando iban desde la sacristía al altar. Parece que durante la Edad Media, las pequeñas iglesias no tenían sacristía. Las vestiduras se guardaban más bien en bancos o armarios cerca del altar. El sacerdote se revestía entonces en uno de los lados del altar o bien en el coro. El uso de vestirse sobre el altar se observó en muchos lugares hasta la reforma litúrgica del Vaticano II. Los obispos se revestían en el centro de la mesa, mientras que los presbíteros lo hacían a un lado de ella. En cuanto a las dimensiones de la sacristía, hay que decir que antiguamente se acostumbraba que fueran muy espaciosas. Sabemos, por citar un caso, que el Papa acostumbraba recibir dignatarios en la sacristía de la antigua Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y que la célebre Basílica de Fausto se reunió en el Concilio de Cartago en el año 419, en el que participaron 217 obispos. A pesar de ello, las sacristías perdieron luego sus grandes dimensiones y se convirtieron
en simples muebles, como las ya citadas en el caso de las pequeñas iglesias medievales, o bien en recintos propiamente dichos, pero pequeños y situados cerca del presbiterio o del altar mayor. En la época postridentina, San Carlos Borromeo es uno de los grandes propulsores de todas las iglesias que cuenten con su propia sacristía en la que se guardan cuidadosamente los utensilios de la celebración y las vestiduras de los ministros. Ambientación de la sacristía. Hay que decir que, a pesar de ser poco visible, la sacristía resulta un lugar importante en orden a una buena celebración, pues está llamada a influir, por lo menos indirectamente, en las actividades de los ministros de la liturgia. Ello bajo tres aspectos. Primero, la preparación y ambientación de los ministros, sin caer en los excesos alegoristas de la Edad Media. Se llegó a comparar la sacristía con el seno virginal de María, en el que el Verbo de Dios se revistió sacerdotalmente de carne humana. Habría que recobrar para la sacristía aquel intenso ambiente de silencio y de oración que tuvieran las sacristías en algunos monasterios antiguos. La conservación de vestiduras y otros objetos litúrgicos, bajo este aspecto también se impone un mejoramiento de este ambiente en la mayoría de las iglesias. Con demasiada frecuencia, las sacristías se vienen convirtiendo en una especie de desván, donde se guardan las vestiduras para la celebración y un conjunto de otras cosas totalmente que nunca volverán a usarse. 3. El recibimiento eventual. Alguna breve visita, aunque la sacristía nunca debe convertirse en un verdadero despacho para el recibimiento de visitas. Frecuentemente deberá estar también abierta al recibimiento de visitas breves o de eventuales consultas. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Puede también acceder a YouTube con la misma denominación, Una liturgia para la vida. Le esperamos. Continuamos
en este cuarto segmento de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 30, valga decir, la recta final del año litúrgico. Dios mediante, 4 semanas más inclusive, daremos fin a este año de la fe, año de la Iglesia, año litúrgico, donde nos acompañó el evangelista San Lucas para dar apertura al ciclo A que nos va a acompañar Mateo en el siguiente ciclo, que se abre con el domingo de Adviento o la corona de Adviento, color morado, que nos va a estar preparando para la Natividad. Pero también hablábamos que en este domingo 30 era un día muy especial donde hacemos un espacio para recordar las misiones, tanto la colaboración económica que se pidió ayer, como las oraciones para aquellos que están dando este servicio, ministerio y trabajo en tierras lejanas, dando a conocer el crecimiento del proyecto de Dios en Jesucristo nuestro Señor. También hemos hablado en el segmento anterior de los lugares principales en la iglesia. Y ahora estamos tratando la sacristía. La sacristía ya la hemos visto en cómo está constituida, su ambientación de ella, y ahora vamos a ver la ubicación. La historia, como hemos visto, nos da a conocer 2 maneras de situar la sacristía. La de las antiguas basílicas junto al pórtico, a la entrada, y la de las iglesias medievales y modernas junto al ábside del altar mayor. Estas tienen el problema de que el ministro o los ministros que deben de actuar en la celebración hagan su aparición detrás del altar, de la manera en que aparecen en el escenario los actores de las representaciones teatrales. Por lo tanto, el mejor lugar donde se puede colocar es junto al pórtico. Es posible adaptar un pequeño cuarto para revestirse o un mueble, ya que la historia nos habla también de pequeños armarios situados en el interior del edificio eclesial, que tienen la función de sacristía. De estos usos se puede hacer eco en la práctica actual, eso sí, ordenándolos y sacando partido de cada una de estas posibilidades en orden a una mejor funcionalidad. Hasta aquí pues este libro de signos y símbolos en nuestra iglesia. Ahora vamos a pasar al Santo Oral de esta semana. Día 24 de octubre. San Antonio María Claret, obispo. Nació en Cataluña, España. Su padre era tejedor
y enseñó el oficio a Antonio, a quien lo practicó durante unos años, pero siempre supo interiormente en su camino era el del sacerdocio. En 1829 entró en el seminario. Después de su ordenación, fue nombrado párroco de su pueblo y luego fue llamado a Roma para trabajar en la propagación de la fe. Pero tuvo que regresar a España por razones de salud. A su regreso, se dedicó a un apostolado de predicación itinerante y misiones populares, para facilitar la enseñanza a las personas más sencillas. Escribió más de 150 libros con formación sencilla y asequible a la gente. Con otros 5 sacerdotes amigos, fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, ahora conocidos como claretianos. Fue nombrado obispo en Santiago de Cuba y realizó allí un importante trabajo pastoral de regularización de matrimonios, organización laboral, educación de los trabajadores en ahorros y economía, y luchó contra la esclavitud, que todavía se practicaba en la isla. Frecuentemente estuvo amenazado de muerte y en una ocasión resultó herido. Fue llamado a España para ser confesor de la reina y desde esa posición tuvo influencia en el nombramiento de obispos, en la defensa de las congregaciones religiosas que estaban siendo atacadas por el gobierno en España. Ayudó a preparar el Concilio Vaticano I, pero por las tensiones políticas en España, tuvo que marchar a Francia en exilio con la reina. Murió en Fonfraide, Francia. Su lema, que inculcaba a sus misioneros y que practicaran con sus decisiones y acciones, estaba motivado por un verdadero celo misionero y evangelizador: ir a donde sea más urgente, más necesario y eficaz. Su legado de evangelización popular, utilizando los medios de comunicación, todavía tiene influencia en todo el mundo. Comprendió bien lo que dice el Catecismo sobre los medios de comunicación. Dentro de la sociedad moderna, los medios de comunicación social desempeñan un papel importante en la información, la promoción cultural y la formación. Haremos un pequeño espacio para regresar con otro santo de esta semana. Le esperamos.
Día 28 de octubre. Santos Simón y Judas, apóstoles. Según el relato de San Fortunato, obispo de Poitiers, en el siglo VI, Simón y Judas fueron martirizados en Persia. Simón, llamado el Celote, predicó en Egipto y luego fue con Judas a Persia. Judas es el autor de una carta del Nuevo Testamento, en la que avisa a los cristianos conversos sobre la falsa enseñanza. Se piensa que evangelizó en Egipto y Mauritania. Se le llama Judas Tadeo para distinguirlo del Iscariote. Según la tradición, era pariente de Jesús, pero no se sabe mucho más de él. La devoción a San Judas está muy extendida, especialmente en los Estados Unidos y México, donde los fieles acuden a él en casos difíciles y desesperados. Estos primeros apóstoles, en relación directa e íntima con Cristo, recibieron la misión de edificar sobre la piedra angular que es Cristo, como dice el Catecismo. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y cohesión. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a sus hogares y que estas pinceladas semanales de esta liturgia para la vida, tanto en sí, en la liturgia, en los santos y en el Evangelio dominical, nos vaya cada vez madurando y así ir asistiendo a nuestras celebraciones de una manera participativa activamente, conscientemente y provechosamente. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís. También pueden seguirme en YouTube con el mismo nombre. Les agradecería un like para poder así continuar con esta tarea pequeña, pero con gran cariño y entrega para ustedes. Creo yo que ya llevamos unos, me parece que 15 años en estos medios y recientemente en YouTube. Muchas gracias por su asistencia, como también por su buena disposición. Feliz tarde y que el Señor y María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ayude a llegar a ese puerto final, la casa eterna del Padre. Feliz noche, tarde para ustedes.